buenos días, amigos que nos reciben en sus hogares y compartimos su programa, nuestro programa, en pocos minutos. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor. Y triunfal porque a partir de ahí se dan unos procesos que nosotros los humanos no lo entendíamos, pero él sí sabía, y por eso es su tristeza lo que le iba a pasar. Y el día de hoy, los que han ido a misa ven que el sacerdote está vestido de rojo, y el rojo es por la sangre que se va a derramar. Pueblo mío, ¿qué te he hecho para que tú me maltrates así? Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te libré del mar, te di a beber del agua que emanaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te he ofendido? Respóndeme. También Jesús quiere que carguemos con su cruz. Ayudémosle. He caído 1000 veces y siempre me ofreces tu mano. Cuando vago en tinieblas, encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero, que eres tú mi cirineo. Cuando tengo que cargar alguna cruz, he faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas, ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el redil. Y me mata un desconsuelo cuando siento que te pierdo, mas tus brazos se abren siempre para mí. Eres mi cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes, porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar. O morir en la quietud
de un ocaso en una cruz. Si una nueva vida tengo que entregar, como dice, eres mi Cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Wow. Vamos a escuchar la palabra, el Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy quisimos traerlo y compartirlo con ustedes, con un sacerdote que hace la lectura y sobre todo hace una explicación llana, sencilla y directa del Evangelio de hoy. Así que por favor, al señor director, vamos a ver, a escuchar el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio, Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles los dominan y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comeréis y beberéis en mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribarlos como trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel o a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces hayas negado conocerme. Y dijo a todos: Cuando os envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿os faltó algo? Contestaron: Nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada que venda su manto y compre una, porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron:
Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: ¡Basta! Y salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia, y le bajaba el sudor a goterones como de sangre hasta el suelo, y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la pena y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: ¡dejadlo! ¡Basta! Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: habéis salido con espadas y palos como a casa de un bandido. A diario estaba en el templo con vosotros y no me echasteis mano. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía: sin duda, también este estaba con él porque es Galileo. Pedro contestó: hombre, no sé de qué hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban: hazte profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, se levantaron y llevaron a Jesús a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo.
y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo, les dijo: «Me habéis traído a este hombre alegando que alborota al pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis. Ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha comprobado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo: «¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás!». A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré». Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificaba. Iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido a la cárcel por revuelta y homicidio. Y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirle a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?». Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le increpaba: «Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le respondió: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol.
el velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Todos se arrodillan y se hace una pausa. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto qué ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, cuánta seguridad nos dan tus palabras. Has dado tu vida por nosotros y nos esperas en la casa del Padre. No dejes nunca que perdamos de vista la meta a la que nos llamas. Fortalécenos por medio de esta meditación para que logremos pasar de la divagación a la oración y así podamos transformarnos en unos auténticos. Pues, como le comuniqué al principio, el interés nuestro era que ustedes pudieran también leer la lectura del día de hoy. Y eso les permite tener un concepto más claro del Evangelio. Que no es igual a cuando nosotros lo leemos y la atención que ustedes nos dispensan, que agradecemos, la de hoy es mayor porque hoy ustedes podían leer y ver lo que estaba pasando. Fíjense, hoy es Domingo de Ramos, hoy es la entrada triunfal del Señor, aunque para Él no era una entrada de gozo, era de gozo como hijo mandado del Padre, pero como hombre era triste porque ya él sabía en esa entrada quiénes le iban a traicionar. Ya él estaba consciente de lo que había pasado. Y entonces, precisamente la canción Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Es un clamor fuerte. Es un clamor, y es un clamor de reproche. ¿Qué te he hecho? No te he hecho nada. Lo que he curado es enfermo, lo que he devuelto la vista. Entonces, el maná. óyeme, ¿qué es lo que te he hecho? Respóndeme. Y pide que le respondan, pero los traidores no responden. Por eso es que los judas se ahorcan solos. Aquí yo tengo un libro de Richard Martínez, que parece una novela, y es una novela, pero él lo hace con tanta exactitud que esa novela pareciera y parece que tú estás viendo todos los acontecimientos. Richard Martínez es ingeniero civil, pero su abuelo también fue un escritor famoso, tiene varios libros, tiene
este otro libro que también recientemente nos mandó, nos entregó, se llama La Negociación. Y aquí, este libro es una novela, pero el que vivió los momentos que son muy recientes, sabe de qué se trata. En este momento no voy a abundar más, porque esperamos que él, todo bien, lo invitemos, le hagamos una entrevista y él pueda hacer una verdadera exposición de sus libros. Él tiene unos 15, 16 libros. Pero a lo que nos referimos y que tenemos un invitado que el domingo pasado estuvo con nosotros, un candidato a diputado, pero hoy él nunca va a dejar las aspiraciones hasta no llegar a la meta, pero hoy viene a compartir con nosotros lo de Pilato, Poncio Pilato, un hombre de un carácter fuerte. ¿Ustedes lo sabían? Sí, imagínense. Pilato era un hombre de un carácter muy fuerte y enemigo mortal de Herodes. Ellos eran enemigos porque Herodes, Pilato tenía la doble condición de gobernador de Judea, pero también de procurador. Sí. Tenía la doble condición. Entonces, Herodes vivía buscando la forma de tumbarlo y por atrás mandaba que el pueblo se levantara. Ya Herodes había crucificado muchas personas, inclusive cristianos, y es también de la época de Juan el Bautista. Con 37 años lo hacen gobernador. ¿Qué es lo que queremos traer y compartir con ustedes? Que la Semana Santa siempre han sido paganas. La Semana Santa no eran santas, comienzan a ser santas luego de la resurrección de Jesús. Pero eran unas fiestas que se hacían normales. Es más, recuerden cuando Jesús se le pierde a sus padres, que lo encuentra hablando con los sabios. O sea, era una fiesta normal. La iglesia la convierte en una Semana Santa porque todavía la iglesia no tenía el conocimiento básico, no se había expandido de lo que era la resurrección. Los apóstoles estaban huyendo toditos. El único que estuvo ahí siempre fue Juan. Juan, María Magdalena, su madre y la Verónica. Sí, la que enjugó el rostro, sí. Entonces, a usted como invitado, doctor, ¿qué le parece a usted de esa semana y qué le parece a usted de ese juicio a Jesús? Sí. Realmente, ante todo, permítame agradecer la gentileza una nueva vez más. Me siento sumamente honrado con ustedes y sobre todo con ese amado público que nos está viendo en estos momentos. Yo creo que fue una época difícil porque el cristianismo llega como un poder imperante ante el judaísmo. Y hay que ver, por ejemplo, el hecho de cómo los fariseos y los sumos sacerdotes convocan el Exedrín, que en ese momento era el cónclave de los letrados de la época, de los jueces, porque haciendo un cuestionamiento sobre esto. Hay que ver que el mismo Caifás no llegó a esa posición de ser el sumo sacerdote por mérito, sino porque era el esposo de la hija de Ananías.
Entonces hay que ver el mismo Pilato cómo llega. El mismo Pilato llega por Claudia Prócula que era era una de las de las conscientes, eran como con quien tú muchas veces, por ejemplo, pedías alguna ayuda, alguna idea. Entonces Claudia Prócula es quien lleva a Pilatos a ser el gobernador de Judea. Y hay que ver que cuando, por ejemplo, después de Marcus Julius Agripa, el gran Herodes Agripa, que fue hijo de Herodes el Grande, cuando cae, por ejemplo, Herodes Agripa, viene entonces Tiberio, y Tiberio quien tiene de sobrino es a Calígula, y cuando Calígula llega al poder, lo primero que hace es que retira a Poncio Pilato como gobernador de Judea. Entonces hay que ver el poder, era un poder imperante en ese momento, y el mismo, por ejemplo, el mismo Caifás lo había dicho cuando se reunió el Sanedrín, y realmente lo que él dijo es decir, además de ser una oposición al poder existente en ese momento, también iba a servir para unificar en ese momento todas las creencias en base a Dios. Sí, la unificación, porque se tenían varios dioses. Sí, sí. Entonces, como se tenían varios dioses, y Jesús hablaba de un solo Dios, De un solo Dios, sí. verdadero, entonces eso chocaba con ellos. Sí. Fíjate que él estaba de frente con aquellos que le decían a los reyes, pensadores, inventaban vainas como ahora, que se soñaron, Sí. que iba a entrar maná, que iba a haber fuego, que iba a haber... Entonces Jesús quita todo eso. Sí. Jesús quita a los enfermos, los sana. Jesús a los que no tienen de comer habla por ellos. Al que no tiene vista, a los muertos los Los resucita. muertos los resucita, pero lo hace de una manera pacífica, Sí. porque ese era el gran problema. Y ya le ponen la encerrona cuando le entregan la moneda. ¿Qué te pareció a ti esa entrega de esa moneda que querían con Jesús? Un acto de cobardía, Sí. realmente. Judas tenía... No. La entrega de la moneda, cuando le ponen a Jesús, mire esa moneda, Jesús. El César. Sí. Ah, César, ok, ya, el las dos César. caras. Porque era buscando el delito. Las dos caras, sí, claro. Porque no había delito ninguno. Pero que necesitaban buscar algo Sí. para acusarle. Entonces, la entrega de la moneda, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Darle al Al César César lo que es el César y démosle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús no estaba en contra del pago de los impuestos. Jesús estaba Fue otra a puya. favor de tirada. los impuestos. Pero de ahí, fíjate, que como no pudieron, entonces Jesús acude y se invita él mismo donde Saqueo. Saqueo, que viene de saquear, como ahora, que vienen saqueando el área público. Entonces, se invita donde Saqueo y va, inclusive con los apóstoles, va con todo. Claro, se lo llevó. Se lo llevó a todo. Sí. Ellos estaban esperando el servicio secreto a ver qué le iba a decir Jesús a Saqueo. Y Jesús, con Saqueo no habla nada. Su almuerzo normal. Sin embargo, dice la palabra que Jesús le tocó el corazón a Saqueo. Y es Saqueo el que se para, que es un hombre de poca estatura. Él dice, Señor, al que yo le he cobrado 2 veces, le voy a devolver 7 veces O sea, muchas veces más. lo que le he cobrado. Si él decía 2 veces, ante la ley, ante los romanos, ya le estaba perdonado. Pero él no quería estar perdonado ante los romanos. Ya él estaba convencido de que Jesús era el Hijo
del Padre. Sé que Jesús era el verdadero. Y entonces, como le tocó el corazón, por eso se desprende de todo. Eso, sí. Pero, doctor, fíjese, cuando ya se va el proceso de la crucifixión, ¿quiénes se quedan con Jesús? Bueno, ahí está Pedro, ahí está María Magdalena, el mismo San Juan estuvo cerca, que sepa más o menos hasta ese punto. Hay que ver que Jesús tenía una inteligencia sobrenatural y hablaba de manera analógica, porque tenía una conexión directa con el Padre, con la matriz fundamental de todo el conocimiento, y era así realmente, es decir, era algo sobrenatural, es decir, el mismo Hijo de Dios. Hijo de Dios, que mismo el credo lo dice, es decir, fue creado antes de todos los siglos, antes de todo ya existía. Sí, pero el único que se quedó con él fue Juan. Juan, su madre, María Magdalena y la Verónica. Después todito. Pedro lo negó 3 veces. No, la negación viene después. La negación viene luego de que ya se lo llevan y Pedro lo va siguiendo. Pero de lejos. De lejos. Sí. Y lo más curioso de esto es que es una sirvienta la que le dice, pero esto no era de lo que andaba con Jesús. No. Fíjate cómo era. Y después ya el hombre se manda de verdad porque hay un Sanedrín. El que dice, pero apresen a este hombre, que este era de lo que andaba. Juan no. Juan se mantuvo firme y al lado de la madre de Jesús. Sí. Entonces, cuando ya se comienza ya el proceso ya de la crucifixión, la mujer tiene el papel preponderante. Fíjate que con los latigazos que le habían dado y todo, la Verónica tenía esperanza. Bueno, sabía que ya él se iba. Y busca aceite, y busca todo y locura. Pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención. En el momento en que Jesús no quiere beber de la copa, Su lado humano. óyeme, Su lado humano. no quiere, sin embargo, dice, Padre, pero si esa es tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. O sea, fue obediente siempre. Nunca se negó a nada de lo del Padre. De manera que volviendo a Pilato y a Herodes, Pilato y Herodes eran enemigos. No siempre hubo, ese era conflicto. Eran enemigos. Conflicto de intereses, Sí. pero que muchas veces, por ejemplo, en el caso de Jesús, con una inteligencia sobrenatural, no podía ir en contra de las olas, es decir, saber en manos de quién estaba el poder material, y entonces nos chocó de una manera inteligente, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, era algo superior, algo divino, y realmente es así. Pero hay que ver cómo el poder, porque siempre el ser humano va en búsqueda del dominio, del poder, y por lo menos la enseñanza es una gran enseñanza, de verdad que sí. Miren, por ejemplo, el mismo escritor Richard Martínez, ya en Roma se habían producido disturbios. Antes de... Sí. Ya habían unos disturbios y que puso en peligro inclusive al procurador César. Envían a César. O sea, César envía ya guardia, ya envía porque ya se temía que iba a haber una revuelta. Porque con esa entrada triunfal de Jesús, ya no se pensaba en el hombre que andaba solamente predicando. Ya la gente lo seguía de verdad y ya la gente tenía confianza en Jesús. Imagínate un ciego, imagínate un leproso que lo tenían fuera. Ya no es solamente ese leproso, Claro. sino es la familia completa.
que va detrás de Jesús, que sigue a Jesús y que cree en Jesús. Entonces se hace un refuerzo enorme. No le apresaron ya en la noche, en la tarde, porque Roma siempre ha sido la cuna del respeto de la ley. Sí, de la norma. Pero inclusive hay una violación porque lo apresan ya en la noche. Sí. O sea, no se podían dar el lujo porque creían que iba a haber un levantamiento. Inclusive cuando lo llevan donde Herodes, entonces tú eres rey de los judíos, tú lo dices. O sea, Recuerda sí, que el otro día era sábado, no se podía. entonces no se podía. No. Pero lo dejan preso Sí. y lo que lo mandan ahí a dar 50,000 latigazos. O sea, como quiera ya era culpable, Total. ya había sufrido. Sin embargo, la mujer de Herodes Herodes le tenía miedo. Ella tenía influencia sobre Herodes. Y estando Herodes en el tribunal, ya juzgándole, le manda, vamos a decir, un papelito y dice, óyeme, tú no sabes lo que tú te estás metiendo. La mujer. O sea, es más, en esa época no era posible tratar a un gobernador, a un procurador, la mujer, y que decirle tú, y ella lo trataba de tú. No por nada. Sí. O sea, ella era la que, sin embargo, él se lava la mano, tiene la responsabilidad, pero se mete en miedo porque ya tiene la alianza con Herodes. Ya Herodes y él son amigos. Fíjate que se lo manda a Herodes y Herodes lo devuelve de nuevo para atrás. Sí. Nadie quiere ya la papa caliente. Pero Pilato lo relevan ya a los 36 años. Lo quitan. Y muere 3 años después de la resurrección de Jesús. Pilato. 3 años después Andate. muere Pilato. Hay que decir que en esa época la edad no era tan La expectativa de vida. de vida. Pero hay algunos escritores, algunos estudiosos que dicen que él vivió a partir de ahí en un sufrimiento constante, Claro. que no se le quitaba porque él sabía que ese hombre era inocente y la mujer no le dejaba paz. Pero la mujer no defendía tanto a Jesús. La mujer defendía el poder que tenía ella y que lo iban a perder pensando que iba a haber un levantamiento. Sí, pero hay que ver que el poder era un poder moral, porque a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muchos cristianos entregaron su vida y le entregaron a cambio de una vida eterna. Es decir, que hay que ver que tanto el Imperio Romano fue cediendo poco a poco ante el poder moral, porque muchos cristianos no solamente que daban su vida, sino que también muchos soldados romanos terminaron convirtiéndose al cristianismo. Todavía no. Todavía el cristianismo sigue con muchos problemas y siguen con mucho miedo. Me perdona, doctor. Y es más, el primer mártir es Esteban. Esteban, Esteban, diácono. El primer mártir. Y entonces ahí sigue el juidero. El asunto comienza luego de Pablo. Pablo, sí, claro. Pablo de Tarso. Pablo de A Tarso. partir de ahí Sí. es que ya comienza a haber un cambio en la iglesia, porque entonces Jesús se le revela a Pablo, le quita la vista, Sí. y Pablo se queda sin vista. Y Pablo, que hablaba 5 idiomas, que viene de la escuela de Gamaliel, Teólogo. No, pero también él estudió, él tiene un doctorado en Sí. la Universidad de Tarso de Tarso. Sicilia. sí, no, pero de la Sí. escuela, el padre lo lleva, Sí. que tenía cierta posición económica, lo lleva a la escuela de Gamaliel, que era un sabio. Y entonces consigue, por lo mismo que usted acaba de decir de doctorado, que por decreto le entreguen a él, por un mandato,
perseguir los cristianos. Sí. Y llegó a perseguir cristianos, entonces de ahí es que la aparición de Jesús con él, ¿sí? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué? Entonces, él se convierte y esa conversión de él es lo que lo lleva a, entonces a expandir la palabra por todas partes. Es más, luego tienen un encuentro Pedro y él, porque Pedro se sentía Levanta un bando. que le estaban quitando la iglesia. Claro. Y y Pablo le explica que no, que el mandato de él es expandir la iglesia, Claro, y por sí. eso se habla de que Pablo fue a la India, o sea, por el mundo entero. Además que hablaba 5 idiomas. Sí. No, y hay que ver... Y ayer me decía un amigo que, como yo sé que lo digo, bueno, Jesús lo que hablaba era arameo. Sí. Jesús no hablaba, era en arameo que Jesús se comunicaba. Pero hay un personaje que no se puede, que no lo podemos dejar, que es José de Arimatea. José de Arimatea. Ese es nuestro papel. José era senador y comerciante. Y José de Arimatea porque era el sitio, ¿verdad? Se atreve a ir a pedir el cadáver de Jesús y ya había comprado tela. Influencia. Y no solamente eso, sí, porque era un senador. Y no solamente eso, que en el sepulcro, donde ponen a Jesús, donde llevan a Jesús, ahí no habían puesto a nadie. Era de él. Era de él, nuevo. Y se atreve él a hacer eso. De manera que vamos a escuchar una canción para que el Señor nos vea a nosotros el verdadero arrepentimiento de la fe y llegar hacia Él. Es que quiero cantar en el coro celeste que tienes, porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar, o morir en la quietud de un ocaso en una cruz. Si una nueva vida tengo que entregar, eres mi cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Que es un personaje excelente. Cirineo. Voy con el doctor. Pues, doctor, usted quería o quiere dar unas pinceladas de cómo usted ve a Pablo y cómo usted ve el cirineo. Claro, es decir, con relación al cirineo hay que ver la identificación, el hecho de hacerse, por ejemplo, de hacerse sensible hacia el dolor que Jesús estaba pasando, es realmente, es el punto de vista de conocimiento, el punto de vista del significado, es de gran importancia, pero hay que ver también la difusión del cristianismo. Hay que ver, por ejemplo, Pablo de Tarso, que escribió grandes libros también como Romanos, Corintias,
Tesalonicenses, es decir, la gran difusión de llevar el cristianismo de 6.000 por ejemplo, personas, llevarlo a un nivel de casi 200.000 cristianos. Y también el hecho, por ejemplo, otro momento histórico del cristianismo ha sido el tiempo en que el emperador Constantino, intentando, por ejemplo, que sean condonados sus pecados, se convierte al cristianismo. Eso fue una gran difusión, y hay que ver que el Imperio Romano, el cristianismo se difundió por todo el Imperio Romano, y hay que ver que por ejemplo, el Imperio Romano llegó hasta Bretaña y llegó a tantos lugares, y considero que son dos puntos importantes desde el punto de vista de dominio, tanto Pablo como la conversión del emperador en el año 337 de Constantino. Doctor, el programa se terminó porque en pocos minutos, pero usted va a seguir viniendo porque tenemos esta deuda. Entonces, nada, vamos a hacerlo siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesita nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero vamos a hacerlo con esta canción. Entre tus manos, vámonos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos